Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Jorge Castañeda y en esta ocasión Eduardo Guerrero y Raúl Feliz para debatir dos temas muy polémicos. Primero, analizaremos la muy preocupante tendencia al alza de la violencia en México. Y luego examinaremos cómo está cerrando la economía mexicana este año de 2016 y lo que podemos esperar para 2017, tomando en cuenta el paquete presupuestal que se está discutiendo en el Congreso. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches a Jorge Castañeda desde Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? Eduardo, Raúl. Y bueno, se encuentra con nosotros en esta ocasión nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leo. Y buenas nuestro noches experto en materia de inseguridad, o más bien de seguridad, vamos a ponerlo en positivo, Eduardo Guerrero. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, desgraciadamente, a partir del tercer trimestre de 2014, la violencia en México ha tenido una clara tendencia ascendente. Sin más, para hablar de los detalles y presentar los números, le paso la palabra a nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero, y su primera gráfica. Adelante, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Leo? Bueno, pues vengo a darles algunas noticias de cómo estamos y me pareció que lo más útil era mostrarles cómo han evolucionado las ejecuciones durante los últimos años, especialmente durante los últimos meses, y también los eventos de conflictividad social, que con eso quiero decir toma de instalaciones gubernamentales, movilizaciones, linchamientos y bloqueos carreteros, ¿no? Entonces vamos a ver la primera gráfica, si nos las pueden poner. Que es sobre ejecuciones. Estos son homicidios vinculados con el crimen organizado. Como pueden ver en la gráfica, ha habido un repunte pues muy agudo de este tipo de violencia criminal durante los últimos trimestres. De hecho, hay un crecimiento del 140%, Leo, entre las ejecuciones que tuvimos el tercer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de hoy, más reciente, ¿no? ¿Por qué? Perdón, estos niveles que estás reportando el tercer trimestre del 2016 equivalen más o menos a la violencia que se tenía en 2009, ¿no? O sea, vamos con una tendencia claramente al alza y el pico, como se puede apreciar en esta gráfica, fue el segundo trimestre del 2011. Sí, 2009, 2012, porque también más o menos... Ah, sí, claro, también. Es, ¿no? Pero bueno, Leo, es alarmante, es muy preocupante, la pendiente es muy aguda de crecimiento, sobre todo en lo que va de este año. Como pueden ver, la línea se revirtió, la línea descendente se revirtió el tercer trimestre de 2014 y aquí básicamente desempeñaron un papel fundamental las operaciones, primero en Michoacán, con las autodefensas para desarticular a los caballeros templarios, después la operación federal con el ejército en Guerrero, después de los eventos de Ayotzinapa, la desaparición de los estudiantes, y simultáneamente, mientras todo esto sucedía, había una, digamos, ofensiva muy fuerte de Cártel Jalisco Nueva Generación, que para algunos analistas, yo no estoy seguro de eso, pero para algunos analistas ya es el cártel con más presencia en territorio nacional, que empezó a desplazar de algunas plazas a otras organizaciones, sobre todo al cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces... esos son homicidios vinculados con el crimen organizado. ¿Y por qué no nos presentas las tendencias de violencia y conflictividad social para pasar ya al debate? Así es. Vamos rápido con la gráfica. La siguiente gráfica, aquí está. Mira, las dos líneas, la línea roja son estos eventos de conflictividad, la azul es la de violencia, y quería mostrarles esto para que vean pues lo juntas que están las dos líneas y el crecimiento que muestran ambas durante los últimos meses, ¿no? Entonces, paralelamente a la crisis de violencia, tenemos también una crisis de gobernabilidad, ¿no? En donde los eventos
de conflictividad se han ido multiplicando. Hay un crecimiento, Leo, de alrededor del 400% en estos eventos de conflictividad en los últimos 2 años, a partir de lo de Ayotzinapa. Sí, de 200 a 1200. Y bueno, pues sí, es un asunto un tanto inédito, porque a pesar de que ya teníamos problemas de seguridad y violencia, yo no había visto que estos crecieran a la par de eventos de conflictividad, en donde lugares como Guerrero, como Veracruz, tenemos las crisis simultáneas. Hay un aumento tremendo de la conflictividad y de la violencia, y pues eso nos pone en un escenario nuevo que quién sabe en qué pueda desembocar, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo ves, Jorge, cómo ves estos números? Desde luego muy preocupantes. Bueno, veo, más bien los escucho, sí, mi querido Leo, porque no veo las gráficas de Eduardo, pero su explicación fue tan clara que es como si los estuviera viendo. Cuando no está Aguilar Camín, sí podemos hablar bien de los demás. Entonces, a ver, lo que a mí me parece no solo alarmante, sino realmente deprimente, es que todo esto está sucediendo, Eduardo me corregirá, a que 5 semanas del 10º aniversario del inicio de la guerra de Calderón contra el narco, que si no me equivoco fue el 10 de diciembre de 2006, perdón. Correcto. Estamos a mes y medio. Entonces han transcurrido 10 años y estamos en un nivel de violencia y también de lo que Eduardo llama conflictividad, pues ya que se acerca al pico del 2011. No ha llegado todavía ahí, pero ya está al mismo nivel que el 2009, correcto, cuando empieza a descender un poco, o del 9, cuando ya seguía subiendo. Es decir, en estos 10 años que se declaró la guerra, dizque para reducir una violencia que se había salido de control, pues seguimos teniendo 2,5 veces más violencia medida por homicidios dolosos por 100,000 habitantes que cuando se empezó la guerra. ¿Sí? Es decir, la guerra no ha servido absolutamente de nada. No ha bajado la violencia, no ha bajado la conflictividad, por supuesto que no ha bajado la superficie sembrada, por ejemplo, de amapola y la producción de heroína, de goma y de heroína en México. No parece haber bajado el tránsito de cocaína procedente de América del Sur, porque la superficie sembrada en Colombia también ha aumentado enormemente desde que Santos ya no manda al ejército a las zonas cocaleras y desde que dejó de fumigar por razones ecológicas o de medio ambiente. Entonces, llevamos más o menos unos 120,000 muertos, llevamos casi 30,000 desaparecidos, le hemos metido unos 7-8 mil millones de dólares al año, más de lo que se le metía antes al tema de seguridad, y a cambio, ¿qué tenemos? Absolutamente nada. Bueno, y esto ha afectado la economía, porque yo recuerdo un paper tuyo que escribiste, Raúl, en medio, me acuerdo, del sexenio del presidente Calderón, donde decías que la violencia quizá le estaba quitando hasta un punto, si no recuerdo mal, de crecimiento al Producto Interno Bruto del país. Bueno, era menos, alrededor de 0.4. Sí. Pero bueno, en un país que crece al 2%, sí, perder el 0.4 es perder muchísimo. Claro. ¿No? Lo que me llama mucho la atención es esta tendencia, este movimiento, porque es un ciclo. Sí. Y me gustaría escuchar de Eduardo, por ejemplo, una interpretación. ¿Cayó por una acción de política pública? ¿Subió por una falla de la política pública? ¿O esto tiene su propia dinámica, como la tiene la economía, como los ciclos de negocios? ¿No? Sí. Es decir, ¿qué mueve realmente este movimiento? ¿Podemos atribuirlo a una falla de política pública o a un éxito de política pública? Porque obviamente cuando bajaba, el presidente Peña y el secretario de Gobernación se lo atribuían como un gran mérito. Sí, sí. La coordinación famosa. Hoy no hablan del tema. Sí, sí. Y otro de los temas que me llamó mucho la atención, viendo un poco tu estudio más completo,
que seguramente lo vas a abordar, son las regiones. Así es. Donde esto no es en todo el país, son las regiones, muchas que ya eran la fuente, eran tradicionales al respecto, pero aparecen regiones en el Bajío, como Guanajuato, Sí. que es una zona de éxito económico, Claro, precisamente. O sea, el claro. Bajío ha sido un gran ganador Sí. en esta economía moderna mexicana. Y el hecho de que en Guanajuato se haya desatado esto, pues es un factor muy preocupante. El hecho de que esto sigue intensificándose en Guerrero, ahora en Oaxaca con la conflictividad social, Veracruz, pues nos habla de que el sur de México sigue siendo otra economía, ¿no? Sí, Porque otro ahí país. es donde pega muy fuerte. ¿Y cómo van a ir las inversiones? O sea, ¿cómo afectaría esto la iniciativa de las áreas económicas especiales, ¿no? Que se quieren atraer inversiones hacia la zona, pero con esta conflictividad y esta tasa de criminalidad, mucho me temo que esto no va a tener ningún éxito. A ver, ¿por qué no nos platicas de eso? Pues mira, rápido para reaccionar a lo que dijo ahorita Raúl y Jorge. Básicamente yo creo que esto tiene causas en varios niveles. Primero, sigue el problema estructural de que no hay policías estatales y municipales confiables. Y eso es central para una estrategia de seguridad, porque realmente son esas policías las que conocen las dinámicas criminales locales. Ni hay leyes. La ley esta famosa, el mando único, ahora mando mixto, etcétera. Entiendo que sigue atorado en el Congreso. Sigue ¿no? atorada y ese sí ya urge que salga, Sí. justamente para que empiece a haber algunas intervenciones en algunas regiones, estados, municipios muy amolados y se dé una señal de que ya el gobierno está haciendo algo, ¿no? Sí. Segundo problema, tenemos crisis de política pública en otro nivel, como tú dijiste, en donde las intervenciones tanto en Guerrero o en Michoacán para desarticular a los caballeros o para perseguir a estos grupos que mataron a los estudiantes Guerreros Unidos, los Rojos, se hicieron con tal descuido, en cierta manera, que permitieron que muchas células se movieran a los estados vecinos y nos encendieran focos en Morelos, que iba bastante bien, en Estado de México, en Guanajuato, en Colima, y entonces esos son descuidos muy graves que agravan la situación y pues la amplían, ¿no? La exponencian. Y finalmente tenemos también un asunto de eventos coyunturales, ¿no? El hecho de que haya alternancia partidista en varios estados, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, que son estados... Ahorita Chihuahua, ¿no? Entró el gobernador Corral y se le vino el mundo encima. Pues mira, ahí lo que hacen mucho los grupos es aprovechar esa alternancia para posicionarse. Ellos se posicionan elevando la violencia en alguna zona y después negociar con las autoridades, bajarle a cambio de ciertas concesiones como el nombramiento del jefe de seguridad pública, que les dejen tener ciertos giros negros en algunas áreas del municipio, etcétera. Entonces es un conjunto, digamos, de asuntos, ¿no? Déjame, antes de pasarle la palabra a Jorge, yo recuerdo que, y lo platicamos mucho contigo, que la caída a partir del 2011 en buena medida se debió a que el gobierno del presidente Calderón empezó a enfocar sus esfuerzos en combatir al cártel más violento del país, que eran los Zetas. Así es, correcto, efectivamente. ¿no? O sea, eso sí eso explica la caída, digamos, Raúl, ¿no? Pero bueno, no explica porque a partir del tercer trimestre del 2014 viene un cambio en la tendencia, ¿no? Sí, se centraron en los Zetas, luego se centraron en los caballeros templarios y luego más bien se dispersó el esfuerzo. Otra vez. Jorge, adelante. Sí. Bueno, es que esta dispersión del esfuerzo de la que habla Eduardo con toda razón es el problema. Se dispersa el esfuerzo porque la cobija no alcanza. Porque no hay suficientes fuerzas para atender distintos temas. Conviene recordar, Eduardo, me corriges por favor, pero a partir de julio del 14, el gobierno envía a un contingente muy, muy numeroso del Ejército y de la Policía Federal a la frontera sur, en respuesta a la solicitud de Obama de que detengan a los niños no acompañados de El Salvador, de Honduras y de Guatemala en el sur, no en el norte. Entonces jalan la cobija para allá. Luego ya ahorita estamos enterándonos de todo lo que ha sucedido en Veracruz a partir de hace 2 o 3 años, que
aunque ya había habido violencia desde la época de Calderón, por supuesto, como que hay un repunte. Y ese es un estado ya grandote. Luego está el tema de Colima, que es el estado ahorita con el mayor índice de homicidios dolosos en toda la República. Correcto. Más de 50 por 100,000 habitantes, que es, pues ya son casi niveles hondureños o salvadoreños. Bueno, ahora, lo que yo me pregunto, siguiendo lo que decía Eduardo, es cuántos sexenios queremos que pasen hasta que nos resignemos a que nunca va a haber policías municipales y estatales que sirvan en México. O sea, no es que en el siguiente sí, nunca los va a haber. Es una falacia, es un mito, que echándole más ganas con el tiempo y un ganchito, con un alambrito aquí, que pidiéndoles a los gobernadores que asuman sus responsabilidades y los presidentes municipales que asuman las suyas y todos jalemos parejo con un solo hombre por México y semejantes imbecilidades. ¿Cuándo vamos a acabar con esas idioteces y resignarnos a eso? No hay y no va a haber. Entonces, hay que sacar la conclusión inevitable de cuál de las alternativas reales preferimos. Es la misma historia de los pinches gringos marihuanos, como siempre decimos. Es decir, es que mientras los gringos no dejen de fumar marihuana y de consumir drogas, va a haber problemas en México. Sí, pero ya sabemos que no van a dejar de consumir drogas. Ese es un hecho. Entonces, la alternativa es o se legaliza o no. Pues en México es o ejército o policía federal única. No hay otra, no existe. A ver, Eduardo. Sí, mira, yo creo que sería útil ver la siguiente gráfica porque nos muestra cómo ha aumentado la violencia en varias entidades. Sí. Y también yo creo que lo que dijo Jorge es acertado y añadiría además que otro asunto coyuntural muy importante tuvo que ver con la movilización de elementos del ejército y la policía para enfrentar los problemas con la coordinadora magisterial, tanto en Oaxaca como en Chiapas, y eso obligó a dejar descobijados otros estados. Esto fue durante el último año, diría yo, ¿no? Vean ustedes el aumento de la violencia en Guerrero, vean Michoacán, vean Veracruz, Sinaloa, Guanajuato, hasta Chihuahua, ¿no? Mucho más leve, pero Chihuahua también, Baja California, considerable, Tamaulipas, Estado de México y Colima. Colima, o sea, mano, sí es Colima, son aumentos del 100, 200% en varias entidades. Y bueno, esto de veras sí necesita una respuesta contundente del gobierno. Si ahorita hay pasividad o hacen como que no vieron, la cosa se puede poner muy mal para el último bienio de este gobierno, sobre todo en lugares como Veracruz y como Guerrero, ¿no? A ver, yo tengo una pregunta, porque si nos pueden poner la gráfica numerada como número 5, que son los municipios con mayor incidencia de ejecuciones entre enero y agosto de 2016 que nos trajo Eduardo Guerrero, podemos ver. Desde luego Acapulco lleva muchos años en el ranking número 1 de ejecuciones, pero fíjate, aparece Tijuana, Eduardo, aparece Ciudad Juárez y aparece Monterrey. Y se supone que estos tres municipios ya se había resuelto. Los habían arreglado. Exactamente. En el tema de Monterrey con la fuerza civil famosa esta que utilizaron. Imagínate si no los hubieran arreglado. Exacto. ¿Qué pasó en estos? Yo te preguntaría, ¿qué pasó en estos tres ciudades, Tijuana, Juárez y Monterrey, que vuelven al hit parade de la violencia? Pues básicamente tiene que ver con lo que dice Jorge de retiro de fuerzas para atender otras crisis, ¿no? Sí. Y la ausencia, la ausencia justamente, la ausencia todavía, la debilidad que existe en las policías estatales y municipales. Y el asunto de la alternancia también en varios lugares, ¿no? Como te decía, sí hace al momento crítico, porque desde meses atrás de la toma de posesión del nuevo gobernador empiezan los grupos a movilizarse y a enfrentar a otros para generar, digamos, visibilidad y presionar al gobierno a una negociación, al nuevo gobierno, ¿no? Bueno, permítanme, vamos a hacer una pausa y regresamos, concluimos con este tema de la violencia y ahora vamos, y después vamos a pasar al tema. Yo tengo un par de comentarios sobre esto cuando volvamos, Leo. Sí, correcto, vamos a hacer la pausa, vamos
Concluimos y regresamos con el tema de la economía. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.